¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de nuevo en el canal de YouTube. Mi nombre es Ever Espinosa y hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante y es más común de lo que creemos. Estoy hablando del acoso laboral o también conocido como el hostigamiento laboral y a últimas fechas se le ha denominado como mobbing, que viene siendo el equivalente al bullying en la escuela, pero esto sucede en los centros de trabajo. ¿Por qué razón me animé a hablar de este tema? Pues como lo he dicho en videos anteriores, no soy especialista en todas las ramas del derecho, pero se me hizo muy interesante este tema porque tiene que ver con cuestiones de derechos humanos y hay una gran variedad de situaciones que se dan con motivo de este acoso laboral o este hostigamiento. Entonces, para empezar, ¿qué es el hostigamiento? El hostigamiento laboral. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 3 bis, inciso A, nos señala una definición de hostigamiento. Y a grandes rasgos nos habla de que es todo maltrato que tenga uno de los superiores jerárquicos para con el trabajador, ya sea verbal o física. Pero no solo se queda en esta definición. Si nos vamos a la doctrina, a los escritos que hay de los grandes juristas en materia laboral o de los estudiosos en el tema, podemos ver que no solo se da con malos tratos, sino también se puede dar en cuestiones de que se le dé una carga de trabajo mayor a una persona con la finalidad de que falle y tenga motivo para despedirlo justificadamente, o que el superior jerárquico ordene a sus demás trabajadores que ignoren a un trabajador en específico con la misma finalidad de que éste sea excluido del centro de trabajo. O también podemos tener que se considera también hostigamiento o acoso laboral cuando a un trabajador no se le da trabajo porque se le cree incapaz de cumplirlo. Entonces hay muchas variantes de este tipo de hostigamiento y por eso se me hizo muy interesante. Lo que comúnmente creemos que sucede es que el patrón es el que hostiga al trabajador. Y no siempre es así, también se da a la inversa. El trabajador puede llegar a hostigar al patrón. Sin embargo, la misma ley en artículos posteriores nos viene señalando qué sucede cuando se da este tipo de conductas y cómo podemos resolver el tema. Quise consultar con unos laboralistas para evitar que se me fuera algún punto fino ahí en lo que yo había trazado, y al momento de preguntar, ellos me respondían que no iba a proceder la demanda, que debía de demandar el despido injustificado. Pues bien, el despido injustificado en este caso no se da porque la misma Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 51 que el trabajador puede rescindir de la relación de trabajo sin responsabilidad para él cuando sea objeto o víctima de malos tratos, de acoso o de hostigamiento. No lo dice textualmente, pero recordemos que las leyes son interpretativas. Entonces, si el artículo 3 bis nos señala qué se entiende por hostigamiento o acoso laboral, y en los artículos posteriores nos señala los malos tratos a los cuales hace mención la definición de hostigamiento, pues ahí entendemos que estamos cayendo en una causal de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. ¿Y qué es lo interesante de este tema? Que si bien cuando te despiden injustificadamente, el trabajador tiene derecho a que se le indemnice y se le pague de sueldos caídos, todo lo que le corresponde, todos sus derechos laborales que vienen en la ley, pues cuando sucede esta rescisión de la rescisión laboral por una causa imputable al patrón, el trabajador tiene el mismo derecho de solicitar la indemnización, los salarios caídos, la antigüedad, todo lo por ley le corresponde. Entonces vamos a hablar de este tema. Pues bien, como les comentaba al principio de este video, pensamos que el hostigamiento laboral es algo que tal vez no hemos visto o no es tan común en las juntas de conciliación y arbitraje, pero es algo que sucede y con mucha frecuencia dentro de los centros de trabajo. Como les decía, no es necesario que el patrón o uno de los superiores jerárquicos del trabajador esté mentándole la madre o esté amenazándolo o esté golpeándolo o lo esté humillando delante de todos para que se configure esta situación. En un caso en concreto, podríamos hablar de que el patrón, junto con los superiores jerárquicos de un trabajador que está siendo víctima de acoso, están trabajando de cierta forma para excluirlo del centro laboral, para que el trabajador renuncie voluntariamente y pues no se le pague lo que corresponde. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque si estamos en una situación como esta de acoso laboral, debemos saber que no estamos desamparados, que no nos podemos dejar
dejar intimidar y decir, bueno, ya no aguanto esta situación, voy a firmar mi renuncia o dejo de llegar a trabajar y ya. ¿Qué pasa? Podemos demandar el hostigamiento o el acoso laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y ahí podríamos exigir el pago de una indemnización, siempre y cuando tengamos elementos suficientes para probar que efectivamente fuimos víctimas de ese acoso. ¿En qué vía se puede demandar o denunciar este hostigamiento laboral? Pues bien, de cajón la Ley Federal del Trabajo establece que se puede demandar en la vía laboral. También podríamos demandar en la vía civil para que se nos repare el daño moral que se nos ocasiona derivado de este hostigamiento laboral, y también podríamos denunciarlo en la vía penal ante el Ministerio Público cuando se configuren delitos como la discriminación o, en casos muy extremos que ya hay violencia física, pues las lesiones que se derivan de un hostigamiento laboral. ¿Qué debemos ofrecer como pruebas para demostrar este hostigamiento, que fuimos víctimas de hostigamiento? Pues para empezar, con la declaración de la víctima de hostigamiento, es la primera prueba que se debe de ofrecer. Pueden ser mensajes de texto o correos electrónicos en donde se nos agrede, en esos correos o en esos mensajes nos estén levantando falsos con relación a nuestra vida privada o con relación a nuestras funciones dentro del trabajo. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, me estén acusando de robo, a que estén diciendo que pierdo los documentos cuando en realidad no es así, a que digan que estoy intimando con alguien dentro del centro laboral, etcétera. Todo este tipo de actuaciones también se pueden configurar como hostigamiento y los mensajes de texto o correo electrónicos pueden ser una prueba para demostrarlo. También tenemos las testimoniales de los compañeros de trabajo que presenciaron ese hostigamiento, y tal vez yo creo que la más importante es las videograbaciones de los momentos en los cuales se nos está ejerciendo una acción u acto de hostigamiento. Entonces, esas son las pruebas que debemos de reunir para poder demandar el acoso laboral y tener mayor certeza de que vamos a tener una resolución o un laudo favorable. También a eso hay que agregar que un solo acto, una sola agresión verbal o una sola situación conflictiva entre el patrón y el trabajador no es suficiente para acreditar el acoso u hostigamiento laboral. Tienen que ser actos reiterados sistemáticos. Puede ser esa persona que esté hostigándonos constantemente y nosotros, como estamos en una subordinación jerárquica, aguantamos este tipo de situaciones. Entonces, al aguantar este tipo de situaciones nos está afectando psicológica, moral y también puede ser que en algunos casos hasta físicamente. Derivado de todo el estrés que se genera, podemos caer en situaciones de enfermedades, de padecimientos, y es una situación que desde mi punto de vista no debe ser soportada. Hay muchas personas que dicen, bueno, mi jefe me trata mal, pues necesito el trabajo. Es válido también, pero yo creo que sí es bueno hacer el uso de nuestro derecho o tal vez levantar la voz, y si no es el patrón directamente el que te está hostigando o está haciendo el acoso laboral y es un compañero de trabajo o es un superior jerárquico pero que está por debajo del patrón, del gerente o del director de una empresa, pues entonces lo hagas de conocimiento, pero no se lo hagas de conocimiento verbalmente porque pues no queda ninguna prueba de que lo hiciste, sino que manifiéstalo por escrito. También puedes recurrir a la Profedet, ahí puedes hacer manifiesto que eres víctima de este acoso laboral, ellos te podrán asesorar en esta materia. También les comenté al principio de este video que este tema de hostigamiento laboral llega a perjudicar los derechos humanos de los trabajadores. Entre ellos encontramos el derecho a la vida, porque un hostigamiento laboral, como les decía, puede causar situaciones de estrés que se originen en padecimientos o incluso hasta suicidios. Entonces es muy importante que se lo manifiesten a alguna persona o se separen de un centro de trabajo para evitar peores consecuencias. También el derecho a una vida libre de violencia, el derecho al trabajo, porque al momento que te están acosando laboralmente, pues te están orillando a que renuncies o que te separes de ese centro laboral y pues por lo tanto te quedas desempleado. Entonces ahí se ve vulnerado el derecho al trabajo, el derecho a un ambiente laboral sano, el derecho a la no discriminación. Muchas personas sufren el acoso laboral debido a sus preferencias sexuales. También puede ser porque sean personas que pertenecen a una etnia o que tengan una religión diversa a las del patrón o a la de los compañeros de trabajo, o por ser mujer. También muchas mujeres sufren de esta situación de hostigamiento, y pues estos derechos humanos debemos de hacer
hacerlos valer, debemos de buscar que las autoridades nos los hagan valer, nos los respeten y que también sancionen a las personas que están realizando el hostigamiento laboral. Pues bien amigos, ya por último también les quería comentar que el acoso laboral se da de tres formas: vertical ascendente, vertical descendente y horizontal. La vertical ascendente es cuando un patrón o un superior jerárquico hostiga a un trabajador. La vertical descendente es cuando el trabajador hostiga a un superior jerárquico, y la horizontal es cuando los mismos compañeros que están dentro del mismo rango hostigan a otro compañero. Entonces esa es la situación. No obstante a todo lo anterior, también es importante señalar que los órganos del Poder Judicial de la Federación han emitido criterios que son muy interesantes para poder abundar en caso de que nos encontremos en una situación de hostigamiento. Entre ellas, cómo debemos de acreditar el mobbing, ante qué autoridades se puede demandar o ante qué autoridades se puede recurrir, y también nos señala cuál es el origen de esta figura y por qué razón es necesaria su implementación en la legislación mexicana. Entonces, yo creo que hasta aquí dejaríamos el video. Mi nombre es Ever Espinosa. Si les gustó el video, por favor comenten, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube que aparece como Ever Espinosa. También estamos en Facebook con una página que aparece con el nombre de Ever Espinosa, en Instagram como Ever Espinosa Chanona. Entonces ahí estamos para atenderlos, para servirles, y cualquier duda o comentario con mucho gusto los leo. Les agradezco mucho, me despido y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.